Amigas y amigos de Círculo Virtuoso, muy buenas tardes. Nuevamente iniciando nuestro programa del día de hoy lunes. Iniciamos esta semana, hoy 10 de junio, y un mes friolento, pues, ¿no? Estamos dentro de las preocupaciones, digamos, la política remecida aún, todavía siguen, digamos, los comentarios referentes a si finalmente las medidas adoptadas desde el Ejecutivo para que el Congreso, el Parlamento Nacional dé el sí en todas estas propuestas finalmente serán, o acertaremos todos quienes estamos apostando a que el Parlamento finalmente acepte, o es que habrían observaciones, y como se viene generando estos debates, probablemente habría un gran número de congresistas que preferiría observar o hacer reajustes o ajustes a las normas, a los proyectos enviados por el Ejecutivo. Bueno, y en el ámbito empresarial, amigas y amigos, tenemos también ya preocupaciones y comentarios, y sobre todo, en rigor ya vienen trabajando, sobre todo las pequeñas empresas y las del régimen general en todo su sentido en lo que atañe a la igualdad salarial. Hay que tener en cuenta que la normativa vigente al respecto y sobre todo su reglamento, que ya está muy bien publicada, entra en todo su rigor desde el 1 de julio 2019, y hay que tener en cuenta porque, como ustedes han podido advertir, también SUNAFIL prácticamente está ya visitando muy a menudo en todos los centros laborales, todos los establecimientos comerciales, no solo en la ciudad de Lima, sino también al interior del país. Esta medida que atañe pues a las pequeñas empresas y del régimen general, las grandes empresas, básicamente estamos concernidos en que definitivamente se tiene que establecer las categorías de los sueldos, los cuadros de los sueldos, eso en primacía, tomando en cuenta pues de que es lo primero que SUNAFIL pedirá cuando los visite. Pero también, por cierto, muy bien he marcado las políticas salariales, ¿no? Este tema que genera un poco de discusión en los áreas de recursos humanos, cuando tenemos en cuenta que tenemos pues una multidisciplinaridad de carreras o adiestramientos o carreras técnicas o profesionales con distintos peldaños académicos, como compete a lo que es los títulos profesionales o anterior el bachiller. Luego tenemos los grados académicos como las maestrías, los doctorados o las carreras técnicas. Entonces, una empresa, cuando supera pues los 100 trabajadores, o una empresa que tiene 500.000 trabajadores, si hablamos de las transnacionales, tienen todo esto ya trabajado por las normativas de las ISOs, estas exigencias, ¿no? Sin embargo, los que no tienen en rigor estas normativas prácticamente tienen que trabajar en estos pocos días que quedan del mes de junio para tener los cumplimientos básicos e imprescindibles que SUNAFIL les requerirá en cualquier momento, seguramente desde el 1 mismo de julio o los días posteriores, ¿no? Algunos representantes de algunas empresas consideran de que eso de alguna manera va a ser pospuesto. Creo que ya no va a haber no se va a posponer, digamos, los plazos, porque se consideró que desde el 1 de enero de este año se iba a dar ya en rigor. Sin embargo, se pospuso hasta junio y finalmente hasta el 1 de julio, pero ya por lo que podemos advertir con la forma en que se viene organizando SUNAFIL, se están pues independizando ya del Ministerio de Trabajo. Incluso tenían las oficinas en el mismo Ministerio de Trabajo, ya no lo vemos ahí. Por ejemplo, acá en nuestra capital tenemos en la cuadra 8 de la avenida Arenales instalada SUNAFIL. El día de hoy en la mañana conversaba con uno de los representantes de SUNAFIL, por cierto, y nos comentaban que ese era un local alquilado, por ejemplo, y comentábamos cómo era posible que después de haber advertido tanta corrupción y haberse embargado tantos bienes o incautado, ¿por qué no se utiliza esos bienes que han sido pues mal habidos por parte de esta tremenda corrupción que hemos podido advertir, ¿no? Sin embargo, también comentaban y que hay un aspecto de tramitología y en rigor a veces no se cumplen los procedimientos correspondientes, y bueno, el Estado tiene que seguir desembolsando para poder
también trabajar estos aspectos de la inspección laboral. En rigor, la SUNAFILO, la SUNAT laboral, como en términos coloquiales lo llamamos, ya está en marcha todo un plan para no correr con multas, sino más bien para inmediatamente corregir estos errores advertidos en muchísimos tiempos. Si hablamos de un 70% de informalidad laboral, también hablamos de que con estas normativas lo que se pretende es exigir más, porque bien como comentan los laboralistas, no se trata de que la norma haga el cambio, sino que la exigencia y las fiscalizaciones en forma inopinada permitirá disminuirla significativamente. Hay un tema, amigas y amigos, que lamentablemente por años venimos hablando, cómo es la segregación en nuestro país, en los países en vía de desarrollo, esa enorme brecha que existe entre hombres y mujeres. Hemos comentado nosotros acá 170 años de diferencia para superar, o sea, ni nuestros nietos podrán ver esa igualdad de género. Y en el ámbito laboral también más de 100 años. El Fórum Económico Mundial, en las últimas estadísticas advertida para Latinoamérica, sostiene que efectivamente pasarán 100 años o superaríamos 100 años para finalmente haya una equidad en el ámbito, en lo que atañe a los salarios, los sueldos, los ingresos entre hombres y mujeres. Por ejemplo, si tomamos en cuenta cuando antes la dama se iba pues a los 3 meses de descanso pre y postnatal, ese concepto, digamos, no era incorporado para hacer el cálculo de beneficio. Entonces hay una enorme ventaja para los varones. Entonces eso se viene superando en el camino y lo que queremos efectivamente es la igualdad de género en todo sentido. La brecha entre ricos y pobres es un tema que genera enorme discusión y debates. Por eso el día de hoy hemos invitado a un gran amigo y un gran profesional, quien ya presentó su libro y ya es la tercera vez que se encuentra en nuestra plataforma de Onda Digital, Ricardo Selvaggio Saldarriaga, para hablar de estos temas. Un tema tan relevante como la brecha entre ricos y pobres. Nos comentará cómo vamos a trabajar este aspecto en perspectiva, pero también abordaremos cómo superamos, por ejemplo, esta gran, si le vemos como problema insuperado hasta el momento, el transporte en nuestra ciudad capital. Bien, vamos con el primer tema, la brecha entre ricos y pobres, y el comentario. Ricardo, bienvenido nuevamente a Círculo Virtuoso de Onda Digital Televisión. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muchas gracias por esta nueva invitación. Ajá. Bien, simplemente de que, digamos, la difusión del libro, en realidad más que un libro, es una propuesta política innovadora e inédita, en la cual, digamos, empieza conceptualizando lo que significa la riqueza y la pobreza, para poder, ¿no?, tener un entendimiento un poco más fácil para las personas que lo leen y las personas que me escuchan. A ver, ¿cómo se explica de forma bastante entendible para nuestros amigos televidentes esa brecha entre la riqueza y la pobreza, o por qué la riqueza está acumulada en un grupo, una élite, a costas de muchísimos pobres en distintos países? Bueno, para decirlo rápido, la riqueza en América Latina, en los países nuestros, está concentrada en pocas manos, porque estas élites concentran el poder, concentran el control del Estado, de los recursos, de los impuestos, del gasto público, del presupuesto, concentran de manera ilimitada e incontrolable el poder. Por lo tanto, concentran los derechos, las libertades, el conocimiento, la riqueza, las oportunidades y también los privilegios. Imagínate, eso es un peldaño insuperable hasta el momento, ¿no? Y esta inequidad nace en el poder. Correcto. Como nacen todos los problemas en el poder, porque el poder controla todo, ¿no? El poder toma las grandes decisiones nacionales, sectoriales, urbanas, rurales, provincianas y externas. Entonces, ellos concentran el poder y por lo tanto concentran la riqueza. En realidad, el objetivo de las reglas políticas que han diseñado y materializado estas élites dominantes es precisamente enriquecerse.
No es que la riqueza concentrada en pocas manos es una casualidad o es una incompetencia, no. Sí, esto es premeditado. Todo se trabaja para mantenerla incluso en el tiempo. El objetivo de estas reglas hechas por y para estas élites dominantes es enriquecerse de manera, digamos, ilícita, de manera impune. Sin embargo, y esto no es ahora. El sistema lo permite de alguna manera también, ¿no? Ellos han hecho las reglas y han hecho el sistema para eso. Y dar una mala educación es parte de la estrategia premeditada para que no veamos lo que tenemos que ver, para no pensar, para votar de manera, digamos, desinformada, para ser fácil presa cautiva de las campañas millonarias que hay en las elecciones, que por un lado no son elecciones sino cambio delincuentes que tenemos aquí en América Latina, en Perú en particular. Ahora, estamos hablando en ese sentido, Ricardo, seguramente de las democracias frágiles, ¿no? Donde, por cierto, se dan las reglas de juego, por cierto que hay intereses poderosos seguramente que se preparan estas normas, pero considerando que la educación es tan débil también en nuestro país y de tal manera que con una publicidad bastante que se logra convencer al ciudadano sin tener el mayor conocimiento, sin haber investigado el candidato que hay detrás de ese candidato, ¿no? Pero digamos que en democracias débiles, como eso tiene, en democracias ya avanzadas como países, como por ejemplo Estados Unidos, también hay una concentración de riqueza, pero también hay pobreza. Entonces, eso significa de que una sana democracia, una democracia donde se cambien las reglas de juego, donde realmente se tome parte de lo que sostienes en tu libro de una pirámide invertida, eso no te va a asegurar. Las mejores democracias, mejor dicho, las mejores democracias no te aseguran que se disminuya la brecha entre ricos y pobres, ¿o es que estamos equivocados? No, definitivamente, las brechas o la igualdad nace en el poder. Claro. Porque si, por ejemplo, esta es la mesa del poder y en esta mesa están con asiento permanente, con voz y voto, con una participación directa, no representación, porque lo que hay ahora es que, por ejemplo, a nosotros nos representa a Becerril, y yo con Becerril, pues, no tiene sentido, ¿no? Definitivamente él no representa a nadie más que a los intereses de su partido y del mismo. Sí, pues. O sea, eso es una estafa social lo que tenemos hoy, no es una democracia representativa, es una estafa social. Sí, pues. Entonces, lo que yo propongo es que los actores legítimos de un país, que son las personas que trabajan, los profesionales, los que invierten, los indígenas, estén sentados en la mesa donde se toman decisiones. Por lo tanto, ese país con un sistema de participación directa y real en la toma de decisiones, definitivamente va a generar prosperidad y bienestar común al margen de cómo se llame el presidente, porque por estructura y por largo plazo van a venir buenas cosas, porque el país nuestro y todos los países de América Latina son potencialmente ricos. Entonces, si estamos en la mesa todos, entonces el reparto va a ser equitativo en proporción a lo que aportas, en proporción a tu trabajo, a tu inversión. Pero ahora no. Ahora la gran mayoría de peruanos no está representado, no está en la mesa. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, la riqueza, en términos, digamos, conceptuales, es consecuencia de una interrelación de diversos procesos virtuosos que constantemente se retroalimentan entre sí. Correcto. Eso genera riqueza. Pero, para ser más preciso, la riqueza está en la mente más que en otro lugar. La educación, claro, la mente, la inteligencia, pero preparar, ¿no? Porque si en nuestro país hablamos, por ejemplo, de una desnutrición, claro, ha habido una disminución significativa, pero ¿de qué te vale una gran infraestructura? En el Perú tenemos una brecha, déficit de infraestructura de millones de soles, pero los estudiantes que vayan a acudir a los colegios o desde las bases no tienen un nivel nutricional básico para poder aprender. Es difícil superar también esa valla, ¿no? Claro, entonces, como te decía, la riqueza está en la cabeza más que en otro lugar. Claro.
y el conocimiento y sobre todo el aprendizaje de conocimiento útil, que es lo que genera riqueza y prosperidad en las personas y en los países, claro, porque transforma la mente, transforma el interior de las personas, transforma la realidad pobre y la convierte en rica. Además, la educación no solamente te va a servir para que tú en el futuro tengas un buen trabajo, sino también te va a servir porque la educación y los salarios son los factores que más cohesionan a los seres humanos. Correcto. Nosotros tenemos una buena comunicación porque tenemos un nivel de educación parejo, pero si tú no puedes conversar, digamos, ni te puede entender una persona que no ha ido al colegio y que no come, ¿no? Y que no tiene un techo, porque su cerebro de esa persona no se ha desarrollado como el nuestro. Sí, pues. Entonces, ahí empieza la inequidad, empieza la desigualdad. Correcto. Porque por más trabajo que tenga una persona que tiene poca educación, su trabajo va a ser menor, no calificado, va a ganar un sueldo que no le va a alcanzar ni para comer. Sí, pues. Y toda la vida va a ser pobre. No se prepararon pues para superar ese nivel, digamos. Claro, el gobierno no ha dado de la educación que debe dar, que es una obligación forzosa de los gobiernos, educar al país, para educar a las personas. Para eso nos hemos elegido. No los hemos elegido para que se roben el dinero y después quieran decir y justificar todo lo que han hecho diciendo que son inocentes, ¿no? Definitivamente. Entonces, esa es la forma como se crea riqueza. Cuando un país tiene una sociedad avanzada, con altos niveles de calificación, y por lo tanto sus fuerzas laborales también tienen altos niveles de calificación, es un país que va a producir riqueza con valor agregado, diversificada, va a industrial. Por ejemplo, nosotros podríamos industrializar las materias primas, producir manufactura, producir servicios, tecnología, para consumir nuestra propia tecnología y no comprar al exterior todo. Es lo ideal, ¿no? Claro. Pero con una elevada educación tú vas a instalar una capacidad estructural de incrementar la productividad y la creatividad, que son los factores centrales de creación de riqueza. Correcto, así es. ¿No? Entonces, ¿y qué cosa es pobreza? Pobreza es todo lo contrario. Claro. Pobreza es una interrelación de procesos viciosos que finalmente llegas a tener personas que por falta de educación y por falta de ingresos suficientes y perennes que no le cubren sus necesidades vitales, la pobreza está pues radicada en el campo, en las zonas, en los tugurios de la ciudad, de las ciudades, porque definitivamente no existen condiciones para recibir una buena formación educativa y además no tienen oportunidades laborales acordes a sus necesidades. Ahora, por cierto que ahí tendríamos que trabajar bastante las políticas públicas también, ¿no? Trayendo, en todo caso, rescatando parte de las experiencias de países donde sí en educación han dado prioridad y han asignado presupuestos mucho mayor que el Perú viene asignando al área de educación. ¿Consideras que en la forma en que está nuestro sistema democrático, por cierto, con 5 años de gobierno, donde cada gobierno de turno hace cambios, dando incremento presupuestal al sector de educación, podríamos mejorar el nivel educativo? ¿Es que se necesitan cambios mucho más radicales para realmente competir con otros países vecinos como Chile, por ejemplo? ¿Cuál sería tu apreciación? Bueno, definitivamente, mira, yo planteo de que tenemos que hacer una revolución educativa en cada mente, en cada aula, en cada escuela, en cada universidad, en cada casa. Porque en el hogar empieza el éxito. Claro. Porque tu primer maestro es tu madre y tu padre, y tu primer aula es tu casa. Y si ahí ves el ejemplo de tus padres con valores, con trabajo, con esfuerzo, con buenas costumbres, entonces tú vas a ser exactamente igual o mejor. Porque vas a estudiar y vas a tener una base, un cimiento que no te lo va a derrumbar nadie, ¿no? Correcto. Entonces, la educación es tarea de todos. Así es. La educación no solamente es de los profesores, que por ahí te das cuenta
de que cómo tratan los gobiernos a la educación. Porque un historiador mexicano, Francisco Marín, dice una gran verdad, ¿no? ¿Qué decía el historiador? Dime qué profesores tienes y te diré qué país eres. Importante, ¿no? Entonces nosotros definitivamente creemos que la educación, si es consecuencia de un pacto por la educación entre padres, maestros, profesionales, empresarios y toda la sociedad civil alrededor de un plan estratégico para la educación básica, inicial, primaria, secundaria, invertir en investigación tecnológica y científica en las universidades, incrementar el presupuesto por alumno de manera rápida, ¿no? Porque estamos cada vez más lejos de las potencias, cada vez estamos más lejos del centro de la gravedad, del conocimiento, de la productividad, de la creatividad. Así es. ¿No? Nosotros cada vez producimos más Chapo Guzmán que Bill Gates. Imagínate. Y la riqueza en este país es una riqueza que genera sospechas, porque es ilegítima. O sea, acá, en Perú específicamente, las personas que tienen riqueza normalmente es porque tienen cercanía al poder. Si tú eres amigo del presidente o estás en el grupo de la élite de las personas que todos conocemos y te dan pues un contrato de $50 millones, ya solucionaste todo. Entonces no necesitas ir al colegio, pues, ¿no? Sí. Entonces, claro, esa es la forma como se genera riqueza. Entonces ese tipo es un rico ilegítimo, que no tiene reconocimiento social. Correcto. ¿No? O un narco, ¿no? Un narco que no va al colegio, se dedica a ese negocio sucio y claro, es rico. Entonces, esa riqueza es ilegítima. Y en el Perú abunda. Imagínate. Porque acá no tienes pues un inventor, ¿no? Acá, bueno, aparte de la corrupción que ya está inventada, acá, ¿qué cosa hemos inventado? Acá lo único que hacemos es lo mismo, ¿no? No hay personas inventoras de algo, ¿no? Correcto. Ricardo, hay unos comentarios de unos amigos televidentes cuando sostienen que últimamente algunos columnistas vienen manifestando que para generar mayor competencia en el sector de educación, de lo que se requiere más bien urgente es ya que se genere mayor competencia a nivel de las escuelas educativas o en la educación particular o la educación privada. O sea, eso significa de que quienes comentan así estarían más bien considerando de que esta competencia se traslade al sector privado. Esto es toda una discusión, porque en todo caso estaríamos hablando que así como se habló mucho que el Estado era un pésimo empresario, también el Estado sería un pésimo gestor de la educación. Esperemos, en todo caso, vamos a una brevísima pausa y tu comentario referente a los que sostienen que más bien la competencia debe ser a nivel del sector privado, cosas muy polémicos seguramente estos comentarios, pero vamos a una breve pausa y continuamos. Okay. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conoce así, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienes 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, escúchame, la comida y el look también. El look, mira. Ese look, con la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues.
Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y yo. Familia significan los pequeños traviesos. Familia significa todo, pero la familia nunca tiene suficiente tiempo. Encuentren un espacio donde puedan crear momentos únicos. Encuentren un espacio que los una y cuando lo encuentren, valoren cada momento. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. ¿Y qué? ¿Pensabas que no iba a quedar? Con Conservas Beltrán, tus platos quedarán más sabrosos. Y la preocupación del sector de educación, sobre todo universitario, en estos días, amigas y amigos, está concernido en una universidad privada de un economista que también ha sido parlamentario, ex parlamentario ahora, por cierto, José Luna Gálvez, la Universidad Telesub, que finalmente ha tenido que ser sancionada. La sanción, por cierto, es pues el cierre, ¿no?, en 2 años, como bien es mandatorio por parte de SUNEDU. Entonces, en ese sentido, son más de 20.000 alumnos que han sido afectados. Hay, creo, algo de 4.000 profesionales egresados de esta referida universidad, si podemos llamarla así. Sin embargo, esto trae a comentarios referente a qué tan beneficioso fue la alternativa por parte del Estado, en que cuando surge esta ley, pues se da esta ley para exonerarla de impuesto a la renta y de tal manera que se genere una amplia competencia entre universidades. Y en consideración, pues el espíritu normativo fue dado en razón de que el Estado no podía ya solventar o no tenía ni siquiera infraestructura o capacidad para acoger a todos los egresados de los colegios nacionales y privados. Entonces, esta alternativa hizo que se proliferen muchas universidades privadas, y el comentario del amigo televidente que comentaba antes de ir a la pausa era precisamente eso: porque no generamos más competencia. Este problema que ha surgido en razón de que no se controló la calidad educativa de las universidades privadas trae como consecuencia el cierre de estas universidades. La medida es buena, sostiene el amigo televidente, pero hay que controlarla con mucho más rigor. Traslademos la experiencia de universidades privadas a los colegios secundarios y primarios, comenta un amigo televidente, y esto es en todo caso el comentario que trasladamos a Fernando Selvallo Saldarriaga. Tu apreciación, Ricardo, referente a este aspecto, la competencia en la educación privada, es un aspecto que seguramente va a ser complicado si solamente lo vemos como educación privada, porque constitucionalmente es mandatorio pues que el Estado provea de educación para los peruanos. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, como te decía, ahora que estabas en comerciales, la primera universidad que se fundó en América, en toda América, desde el norte hasta el sur, se llama San Marcos, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Dónde está? Acá en Perú. Acá en Lima, en la Avenida Venezuela. Imagínate. Ahí está. Y eso fue hace el año 1500 y pico. Tiene ya más de 4 siglos, ¿no es cierto? Sí, 450 y tantos años. La segunda universidad de América también es peruana, San Cristóbal de Huamanga. La San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, por cierto. Claro. ¿Y ahora cómo estamos?
Y han venido decayendo en la calidad, falta producción intelectual. Cuando se inaugura en la colonia está San Marcos y San Cristóbal, Estados Unidos no existía como país. Sí, pues no, todavía estamos. No existía. Y ahora nos han superado. Estados Unidos es el primer país del mundo, sus universidades son las mejores del planeta, sí, pues. Y nosotros no existimos en los radares de los rankings de las mejores universidades del mundo. La única que aparece entre las 500, si mal no recuerdo, se llama Pontificia Universidad Católica del Perú. Las demás no existen. Además ni siquiera aparecen, ¿no? En ese ranking. Entonces, sí. Fíjate, la educación viene decayendo y con ello viene decayendo los niveles de vida en el Perú. Viene decayendo la economía, viene decayendo los sistemas equitativos, y todo eso genera un epílogo que se llama pobreza. Entonces la pobreza en millones de hogares genera una disfuncionalidad en la familia. Ya. Divorcios, separación, sí. Hijos prematuros, prostitución, drogadicción, violencia, cárcel. Y en este momento somos uno de los países con mayor violencia en América, casi parecidos a Venezuela y a México, y Brasil, el mismo Argentina, ¿no? ¿Por qué? La violencia nace en el poder. La violencia es producto de un proceso vicioso que no se va a solucionar con más policías metiendo presos a los... No, eso va a ayudar, pero no va a solucionar el problema. Cuando la mayoría de personas tenga un sueldo digno que le alcance para vivir, entonces nadie es loco para robar si tiene su vida asegurada con un trabajo y un hogar. Sí, pues. ¿No? Mira tú, Holanda, que es un país del primer mundo, ejemplo, ¿no? Tiene un problema al revés. Claro. Las cárceles no tienen presos y los trabajadores de las cárceles del Estado están preocupados porque se van a quedar sin trabajo. Y fíjate tú, cuando el año 2002 al 2012, que fue el mayor ciclo de generación de riqueza en el planeta gracias a la demanda china, que subieron los precios de las materias primas de las cuales vivimos, sí, pues. El oro, por ejemplo, que normalmente a décadas que costaba un promedio de $200 la onza Troy, subió hasta cerca de $2.000. Esa riqueza que inundó América del Sur, Centroamérica, se concentró en pocas manos, en las mismas manos. Y tú lo compruebas con un dato muy sencillo. A ver. Las cárceles subieron la cantidad de presos. ¿Y esos presos de qué nivel son? Bajos. De los barrios, de los niveles socioeconómicos bajos, DE. Claro, los ricos tenían más coima, más soborno, más Odebrecht, más lavallato. Y todo un manto protector. Entonces, el poder es el cáncer que genera todos nuestros procesos viciosos. Correcto. El poder ilimitado e incontrolable, porque un presidente o un gobernador o un ministro o un general o un alcalde hace lo que le da la gana, en el término más claro y más cierto del término. Claro. Ahora, por cierto, podemos ver en pantalla ahí Un Nuevo Poder, que es el libro de Ricardo Cervallo. Por favor, producción, si podemos visualizar. Cuando hablamos de esta pirámide invertida, también podemos paralelamente conversar sobre el poder actual, cómo está diseñado nuestro país, porque tenemos los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. Seguramente hay comentaristas que sostienen que eso no es tan cierto, ¿no? Pero este diseño, este poder, aparentemente el espíritu de quienes crearon toda esta normativa y se diseñó era precisamente para tener un equilibrio de poder que tanto hablamos. Ese equilibrio de poder no existe. Quedó en tinta blanco y negro y ya no funciona. Antes de darte una respuesta, sí, pues. No se olviden que la página web para acceder a Un Nuevo Poder es www.unnuevopoder.com. Correcto. Mira, si los poderes funcionaran, así es, ¿dónde estuvieron los parlamentarios que ahora tanto gritan cuando nos estaban robando todo? Los gobiernos de Toledo, los gobiernos de García, los gobiernos de Humala y este gobierno con Kuczynski. No existían, pero sí cobraban, ¿no? Cobraban muy bien. Entonces ellos defienden a sus líderes, a sus partidos. Bueno, que les paguen ellos, pues, ¿por qué les pagamos nosotros?
Porque es una vergüenza y es un atraso que ahora quieran pasar por agua caliente. No, ellos cogobiernan, un parlamento cogobierna. Y el gobierno generalmente tiene mayoría parlamentaria. Si no la ganó en las urnas, bueno, se junta con otro, le dan un par de ministerios y tienen mayoría. Pero la mayoría no es para hacer reformas ni para producir bienestar común, no. Es para robarse el país de manera impune, porque manejan el poder legislativo, manejan los procedimientos para nombrar y sacar jueces, la Academia de la Magistratura, el Tribunal Constitucional, manejan todo. O sea que acá no existe, en la realidad, división de poderes. El que gana las elecciones concentra todo un poder omnipotente, absoluto, monárquico. Acá no tenemos presidentes, acá tenemos Luis XIV, ¿no? Luis XIV republicanos, aunque parezca contradictorio lo que digo, pero es así en realidad. Porque Luis XIV, el Estado soy yo, de Francia, tenemos acá pues. Mira tú los presidentes. Cada departamento. Mira acá los presidentes, mira los gobernadores, los alcaldes. Entonces, y todos están bajo sospecha. Porque encima de ellos no existe un control, un equilibrio. Ellos son la última palabra. Ricardo, en ese sentido, hemos lamentablemente visto estos episodios terribles de corrupción ya colapsada. Entonces, algunos líderes que ya pues lamentablemente han estado ya al descubierto, ya no era indefendible sus casos. Entonces algunos seguidores de estos líderes decían, bueno pues ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Entonces ellos de alguna manera justificando que este líder o aquel líder que le robó a estas empresas, que es por años su modus operandi era coimear a países para ganarse las grandes licitaciones millonarias, considera de que hay una tendencia muy equivocada de aquellos ciudadanos que siguen a ciertos líderes y consideran de que porque esos millones de sobornos que recibieron estos peruanos que estuvieron en el poder, el hecho de que efectivamente recibieron de estas empresas coimeras, de alguna manera no afectó a la ciudadanía, porque también sostienen por otro lado de que, por ejemplo, el tren eléctrico ha sido una obra impecable, proyectado 100 años de historia, no tiene ninguna falla, por lo tanto hay una élite ahí que se benefició, pero no le robó al pueblo, sino le robó, o en todo caso recibió dinero mal habido de estas empresas. Es terrible estos comentarios que surgen, porque en realidad finalmente pagamos la factura, somos todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo de que... ¿Cómo se le explica o se le hace entender a aquellos ciudadanos que consideran de que... Bueno, yo lo que creo es que todas las personas tienen derecho de opinar, pero es importante que las personas que desconocen cómo se construye un contrato de cualquier actividad privada o pública. Si por ejemplo tú vas a hacer una obra que en términos normales puede costar, vamos a decir, $1 millón el kilómetro cuadrado de una obra, que eso ya tiene parámetros en todo el mundo, ¿no? O sea, no es que acá se establecen los precios porque uno quiere, no, ya existen parámetros que tú puedes comparar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si la empresa constructora arregla bajo la mesa con el presidente, porque todo se arregla con el presidente, para que le dé tanto dinero, el dinero sale igual de nuestros bolsillos, porque el precio lo sube de la obra. Entonces hay obras que cuando tú comparas el kilómetro cuadrado del Perú con otro país, te das cuenta que lo han sobrevaluado varias veces. Entonces, ¿eso quién lo paga? Nosotros, pues, a la hora que tomamos una gaseosa, una cerveza, un cigarro, en todos los consumos tenemos un impuesto que, bueno, la cerveza cuesta, no sé, 4 soles, y esos 4 soles, 2 soles van a Bacus. Ahí podemos explicar seguramente un poquito más referente a lo que venimos sufriendo en nuestra ciudad de Lima, por ejemplo, el tema de los peajes, Ricardo, ¿no? ¿Por qué? Porque los peajes, por cierto, que deberían costar $1.50 sol, seguramente ahora está, pero superando los 4 soles, 5 soles, de acuerdo a lugar o la zona donde está ubicado estos peajes. ¿Cuál es tu comentario en ese sentido, Ricardo? En primer lugar, se tiene que, creo yo, evaluar un tema técnico, un tema urbanístico, ¿no? Porque como Lima ha crecido de manera desordenada por la migración acelerada de las provincias a Lima,
genera todo un caos en Lima y también genera un desequilibrio social en las provincias porque el dividendo demográfico de las provincias emigra con sus maletas desde jóvenes. Correcto. Entonces genera dos problemas. Por un lado, hay déficit de dividendo demográfico, que son la gente en edad laboral, y por otro lado, creas un caos en Lima de sobrepoblación que no puedes, digamos, satisfacer la demanda de gente que cada día, digamos, llega a Lima. Entonces, todo eso hace de que acá tengas diversos problemas que son, digamos, inmanejables de mantenerse esta tendencia. Y se necesita mucha inventiva y se necesita la participación de las personas que saben, los urbanistas, los arquitectos, los empresarios. No puede ser que una ciudad de 10 millones de habitantes la maneje un tipo que se llama alcalde, que lo único que hace es manejar bicicleta. Pero hay decisiones que se tienen que tomar. Por ejemplo, los peajes se deben anular ya. Porque el peaje es un robo, un saqueo al bolsillo popular. Porque no lo paga el ómnibus. No, lo paga el pasajero. Finalmente, claro. ¿Para quién paga el pasajero? Tampoco lo paga para que gane el transporte, no. Para la coima que ha pagado la empresa y que ha sobrevaluado los precios, como hablábamos antes, y un contrato que se hace bajo un esquema de corrupción, definitivamente no tiene valor, no tiene valor de pleno derecho. Tú eres abogado y me puedes dar la razón, porque las cláusulas se han negociado con desequilibrio contractual. Es como si yo y tú firmáramos un contrato donde todas las cláusulas fueran a favor mío y tú no. Entonces ese desequilibrio contractual invalida un contrato, invalida una transacción, ¿verdad? Entonces, los bienes públicos no son para enriquecer a unas empresas, sino para dar un servicio público eficiente y económico. Entonces yo creo que el alcalde de Lima debe cerrar esos peajes para que circulen libremente y evaluar lo que ya ganaron estas empresas, evaluar el costo de acuerdo a los parámetros internacionales y sobre ese resultado determinar una decisión. Sí, pues. Pero no puede estar haciéndose el muertito que va a negociar la baja del peaje. ¿Qué vas a negociar? No puedes negociar tú con mafiosos, porque esa empresa que ha comprado las acciones de estas empresas que han hecho las obras para los peajes, ya sabía que eso se ha hecho bajo corrupción. Entonces, también es una empresa que tiene, pues, digamos, problemas, porque está comprando a una empresa que ha cometido delitos de corrupción y él sabía. Entonces, los peajes, creo yo, que están concebidos para robarnos la plata, porque acá existen ingenieros y empresas que pueden hacer esos peajes, excepto las obras que necesitan una tecnología, que no la tenemos. Pero hacer una pista y hacer 4 garitas locas, eso lo hace pues un alumno de primer año de ingeniería, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen que costar tanto? ¿Por qué tienen que tener, y encima, la señora Villarán, que ahora está presa, ha ampliado a 40 años el plazo? Eso es un robo, un saqueo descarado. Y sobre todo a la gente que vive en los conos, a la gente que más viaja, a la gente que tiene que estar no solo haciendo eso, sino sufriendo todos los días con ese transporte que en realidad creo yo que se deben tomar medidas en Lima. Por ejemplo, yo tengo una sugerencia, como la vez pasada quería decírtelas. Fíjate, nosotros tenemos un problema de tránsito tremendo, ¿no? Porque la infraestructura de Lima es hecha para el transporte privado. Así es. Pero la composición del transporte es al revés. O sea, hay más transporte público que privado. Y los genios, los alcaldes que nos han gobernado han hecho la infraestructura al revés. Imagínate. ¿Ya? Por ejemplo, tú ves la avenida Javier Prado y ahí pues en hora punta la procesión del Señor de los Milagros camina más rápido, ¿no? Sí, pues. Y las personas que vienen o van en esa dirección, en ese rumbo, se pasan cuántas horas hombres se pierden todos los días. No, incluso hubo un ciudadano que dijo que el día que fallezca, que sus cenizas tiren por la Javier Prado, ¿no? Porque era el mayor tiempo lo pasaba ahí, ¿no? Exacto. Entonces se pierde horas hombre, se pierde productividad. Porque una persona que está sentada 6 horas diarias no produce igual,
No, de todas maneras hay un desgaste. Ahí Entonces las personas que nos dirigen no solamente son corruptas, sino son torpes y sombrías, y de manera premeditada. Correcto. Claro. Porque si tú, por ejemplo, dices, vamos a hacer de que los autos privados, la mitad circule lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad martes, jueves y sábado. Tienes una gran solución rápida, sin necesidad de construir nada, porque ellos solamente hacen cosas que tienen que construir para poder robar. Pero decisiones de este tipo no las hacen, porque no les interesan. Y los trailers, que complican mucho el tráfico, sobre todo Carretera Central, el sur, el norte, que circulen a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Por cierto, claro. ¿Cómo bajarías, mira tú, con es esas un dos tema medidas? de ordenar, pues claro. Es cuestión de convocar a las personas que saben, los urbanistas, los ingenieros, los arquitectos, que conocen de esto, los empresarios, los vecinos. Claro. ¿No? Que diseñen los horarios, los tiempos, que se diseñe pues una normativa que le permita... Ahora, en un nuevo poder yo propongo de que las alcaldías sean dirigidas por un directorio pluricultural, con el 33% de asientos para los profesionales organizados, las universidades, los exalumnos, la otra tercera parte para los empresarios de todo tamaño y los latinos en el exterior, y la última tercera parte para los trabajadores y los actores sociales. Y el directorio dirige y conduce la ciudad, y debajo del directorio está el gerente, que es el alcalde, y el alcalde no va a hacer lo que quiere. Imagínense, una persona que se llama alcalde hace negocios de 10, 20 millones de dólares, que es de todos, y eso es muy tentador, ¿no? Bastante, claro. Entonces, claro, si viene alguien y le dice, acá tiene 2 millones de dólares, si yo fuera alcalde, yo agarro igualito que tú, igualito que cualquiera que lo que nos está viendo. Con arca abierta. Porque somos seres humanos imperfectos. Sí, pues, claro. Y los esquemas de poder en nuestro país son inviables precisamente por eso. Porque se basa en un esquema imperfecto, discrecional, también no es público, ¿no? Donde se tomen decisiones que verdaderamente sean transparentes. ¿Por qué razón se hace todo bajo la mesa? Por cierto. Ahora, ¿no? Por ejemplo, este alcalde Castañeda, que es una vergüenza para Chiclayo, yo como chiclayano me da vergüenza este tipo, lo único que hacía era hacer lo que le da la gana. Y así vino a Lima. Y en Lima hacía lo que le daba la gana, ¿no? Al final, mira lo que ha dejado. Entonces, es momento que nosotros, que somos los verdaderos soberanos del país, la sociedad civil, definitivamente abra los ojos y no sigamos con Luis XIV. Porque los Luis XIV son los que nos dan esta baja calidad de vida. Sí, pues. Ricardo, el tema de como bien sostiene, ¿no?, que se debería anular todos estos peajes. Lo cierto es que ha sido toda una papa caliente para el alcalde de Lima, ¿no?, porque incluso ha habido una audiencia pública donde finalmente se decidió llegar a, en todo caso, negociar este tema de la corrupción, porque claro, son empresas que están inmersas en corrupción, pero que también hubo autoridades en la municipalidad que también están corrompidas. Hay mucho lobby. Acá quien manda es la gente, y la gente quiere que se vaya el peaje, y tiene que irse el peaje. Y el tema son los arbitrajes que... Sí, bueno, los arbitrajes están definitivamente arreglados con tiempo. Es complicado. Entonces se tiene que, lo que he dicho, se tiene que sacar la cuenta. Señores, ¿cuánto han invertido? Tantos metros cuadrados, tantos kilómetros cuadrados, tanto es el kilómetro cuadrado en el mundo entero, sacamos la cuenta, tanto es invertido. ¿Y cuánto has ingresado de los peajes de tantos años a tales precios? Tanto. Ya pues, ya ganaste. Y cierto, chao. Claro. Y estos representantes de las sedes de arbitraje internacional deberían tener un pronunciamiento, ¿no?, frente a una situación de ha habido corrupción, cortar inmediatamente esta situación, como bien sostienes, cortar estos peajes, sino lamentablemente no se advierte ese pronunciamiento por parte de los centros de arbitraje como el CIADI o estos arbitrajes internacionales, que finalmente son los que van a dilucidar esta situación que está en camino, ¿no? Yo creo de que más que un problema legal, esto es un problema ético, es un problema de que definitivamente se ha hecho bajo condiciones de corrupción. Y la prueba es el costo, el que es muy sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Lo que pasa es que al alcalde parece que le faltan lo que pone las gallinas. Eso. Entonces, claro, los lobbies salen en la prensa a decir que hoy cuidado, que las multas, no. Esto está hecho bajo corrupción
y un contrato hecho bajo esa condición no tiene validez legal, Al contrario, tenemos que enjuiciarlos. Igualito que se acuerdan del peaje de Fose, de famoso Alex Curi. También, claro. ¿Y qué pasó con ese peaje? ¿No lo sacamos? ¿Qué pasó? Nada. ¿Dónde está Curi? En la cárcel. Pues, lamentablemente es lo mismo. Las protestas que se han venido han sido repelidas por el mismo Estado, ¿no? por las policías. Entonces, no se advierte esa presión que se hubo en el caso del peaje del Callao, ¿no? Entonces, esta protesta que ha habido últimamente por el tema de los peajes han sido repelidas inmediatamente. Es que en realidad hay que tener un poco de sensibilidad social, no mucha, poca nomás. Sí, pues. ¿No? Que no necesitas ser muy un genio. Correcto. La gente no tiene que comer. ¿Y por qué tiene que pagar peaje que encarecen los pasajes de los bolsones populares que todos los días viajan a ganarse la vida día a día? Por eso es que Lima, el desorden que tiene Lima, es Lima, Buenos Aires, por ejemplo, es una ciudad planificada que tú vas por la avenida Corrientes, que es la más larga del mundo, y te cruzas con todas las otras. Es como un tablero de ajedrez, claro. Buenos Aires. Lima parece un ludo. Sí, pues necesitamos trabajar mucho ahí. Ricardo, te agradezco muchísimo por estar nuevamente en Círculo Virtuoso, esperando tenerte también el próximo lunes para seguir abordando temas tan relevantes. Se nos agotó el tiempo. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima edición. Irregularidades e intenciones políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido, y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez, es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional, y él no lo es. Perú... Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos. ¿Cómo inicia la cevichería, la comida, todo? Todo nace en un puestito de carretilla hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. En una carrita de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a la fábrica. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? 2 damas y un varón que está... ¿Y a todos les inculcaste la comida? Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese look, con la cosa la moda, pues, la moda. Un look crema, pues. Ah, está. Zitterun, alla musicanti, itti vai, itti vieni, sembra lo strumento in mano. Sitci mi chiamano cielo.